Hola, buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de la Vereda Política de Bienes Financieros y hoy día vamos a tener una interesante y entretenida conversación con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, con quien vamos a tocar hartos temas de contingencia, que está súper movida, eh, sobre todo el último que yo le decía que ha sido un hit, el anuncio a propósito del tema de eliminar las contribuciones para la primera vivienda, si no me equivoco. Sí, yo escribí la Así nota, ¿cómo voy es. a quedar? Sí, para la primera vivienda. Así que, bienvenido, diputado, un gusto tenerlo con nosotros hoy día. Y nada, porque ojalá que podamos conversar y abarcar todos los temas posibles. Muy buenos días, Claudia. Al revés, encantado de la invitación y encantado además de poder conversar contigo. Eh, Muchas gracias. Partamos por ese tema que le comentaba. Bueno, usted anunció el lunes, si no me equivoco, que van a presentar un proyecto en el Congreso, entiendo, pero además van a incluir en el programa de la candidata Evelyn Matei la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, súper específica. Sí, Eh, para que detallemos un poquito este tema, eso significa para todas las primeras viviendas de todos, porque se ha dicho que podría ser solo para la tercera edad, en fin, pero la propuesta de ustedes es eliminar el pago de contribuciones para todas las primeras viviendas. sí. Mira, este debate ha sido largo. Este es un tema que se ha tocado muchísimas veces en los últimos, diría yo, 20 años y ha ido mutando. Hace 20 años atrás, la UDI empujaba mucho la idea de que se terminara con las contribuciones para los adultos mayores. Hay que decir una cosa, este proyecto, cualquier proyecto que tenga que ver con cualquier tipo de reforma tributaria, hay que recordar que es de iniciativa exclusiva del presidente. Ya los parlamentarios no podemos presentar proyectos en este sentido. Cierro el paréntesis. Eh, Luego, ese debate se dio durante muchos años, hasta que llegamos al momento constitucional, el segundo proceso constitucional, en el que la propuesta era eliminar todas las contribuciones. Básicamente prohibir el impuesto territorial. Del Y Partido luego, Republicano. sí, ahora, esa propuesta recibió apoyos transversales, pero efectivamente era una convención eh, dominada por el Partido Republicano. Pero, diputado, Eh, perdón que se lo diga, pero esa propuesta sí, la votó en contra Chile Vamos, prácticamente todo Chile Vamos. prácticamente todos, sí, pero hubo algunos votos a favor y es importante decir las cosas tal cual fueron, creo yo. Y luego, hoy día ha mutado un poquito la necesidad de ampliar nuestra posición inicial, que era que fuera solo para los adultos mayores, a la primera vivienda. Hoy día nosotros hemos detectado que existe una cantidad de personas brutal que tiene grandes dificultades para pagar las contribuciones que no son adultos mayores. Acá hay varios temas que uno no puede soslayar. Primero, los impuestos territoriales, yo creo que por definición son muy dañinos para la clase media y por lo tanto son muy injustos. Mira, ¿Por tú qué, puedes tener diputado? ¿Por qué especialmente para la clase media? porque, mira, yo puedo ser una persona, piensa en un trabajador de clase media que dice, yo quiero vivir en Providencia, porque Providencia hoy día es la comuna más segura de Chile, porque tiene áreas verdes, porque el metro está cerca, porque hay, no tengo idea, actividades culturales. Yo sueño con vivir en Providencia. Y esa persona se saca la mugre, trabaja toda su vida y ahorra la plata para poder comprarse una casa en Providencia. Bueno, esa persona, aunque tenga la plata para comprarse la casa, quizás nunca va a poder ser vecino de Providencia, porque no basta con que él tenga la plata para comprar la casa, tiene que además tener los ingresos que les permita pagar unas contribuciones que son muy altas. Entonces, las contribuciones se terminan transformando en una barrera para que familias de clase media puedan acceder a una mejor calidad de vida. Porque si las contribuciones son altas, entonces solamente lo pueden pagar quienes tienen ingresos altos. Entonces, al final es como ponerle un techo en materia de vivienda, si tú quieres, o de los lugares donde pueden vivir ciertas personas que pudieron haber ahorrado durante su vida, que quizás dijeron, voy a ahorrar toda mi vida para comprarme la casa en Providencia porque quiero vivir mi vejez ahí. Bueno, mientras no tengan los ingresos para comprar para pagar las contribuciones, no van a poder comprarse nunca esa casa. Entonces, al final, limita las posibilidades de la clase media y eso es muy injusto. Y además, tenemos una mala práctica en Chile. Mira,
En Chile la Constitución establece con toda claridad en el artículo 19, número 21, que cualquier elemento tributario, cualquiera, es materia de ley. ¿Quieres cambiar la base? Tiene que ser por ley, no puede ser por decreto de nadie, ley. Ya. ¿Quieres cambiar la tasa? Ley. ¿Quieres cambiar qué cosas están exentas? Ley. ¿Quieres cambiar qué cosas se pueden considerar gasto o no? Al menos los principios generales tienen que estar en la ley. Y acá, en las contribuciones, la base, que es el avalúo fiscal, no se hace por ley. Ahora, la ley podría decir, lo hará el Servicio de Impuestos Internos con ciertos parámetros, pero la verdad es que la forma en cómo el Servicio de Impuestos Internos hace ese avalúo es muy oscuro. No hay, o no se conocen al menos, criterios que sean objetivos. La forma o las posibilidades de reclamar son muy limitadas y son de escasísimo éxito. Y además, el impuesto territorial no considera la deuda hipotecaria que puedas tener, no considera tus ingresos, te están cobrando por plata que ya pagó impuestos. Entonces, por donde se le mire, este es un impuesto muy cuestionable y por lo tanto Eh, nosotros creemos que lo más transparente es cambiar el sistema en cómo se reevalúan las propiedades y por supuesto queremos que para la primera vivienda, la vivienda en la que uno vive, la que es tu casa, con la que tú no lucras, de la que tú eres propietario, no pague contribuciones, porque si no en la práctica terminas siendo arrendatario toda tu vida. Diputado, a propósito de su comentario de que esto del pago de las contribuciones, el avalúo, cómo se hace, es opaco, usted integró mucho tiempo la Comisión de Hacienda de la Cámara, Así ahora que es. ya no, pero No, entiendo que el director del Servicio Interno fue a la Comisión de Hacienda de la Cámara a explicar cómo se hacía el proceso. Entiendo, no estoy 100% segura, sé que lo invitaron finalmente, no sé si llegó o no, pero ¿existe alguna forma, ustedes lo han pedido, entiendo, de aclarar cómo se hace, cuál es el sistema, cómo se define, cuánto paga cada vivienda o qué sé yo? ¿Hay forma de que esto cambie a través, bueno, a través de una ley, parece efectivamente, ¿o no? a ver, lo más relevante, creo yo, no es que estemos todos de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos de cuáles son esos criterios. Lo más relevante son dos cosas, que los criterios efectivamente existan, estos criterios objetivos, Uh -huh. y segundo, que sean muy claros, muy transparentes y muy conocidos por la población. Y eso no ocurre. Porque si a mí me reevalúan la casa y por eso suben mi impuesto territorial en un 20%, yo, por supuesto, voy a ir a revisar por qué el avalúo cambió tanto y voy a ver si está bien hecho el avalúo. Y en caso que no esté bien hecho, voy a reclamar. Hoy es imposible hacer eso. Nadie en Chile puede hacer eso, porque los criterios no son conocidos. Eh, yo me imagino que hay algún criterio. Yo no creo que el Servicio de Impuestos Internos haga esto a la chuña. Estoy seguro que no. Eh, pero por supuesto que esos criterios son criterios que no se conocen. Diputado, le preguntaba si existe la posibilidad de esto, justamente de que haya una fórmula o cambiar la fórmula, no sé cómo es posible, de conocer las razones o cómo se evalúan los, Bueno, los inmuebles en el fondo. Bueno, acá lo más relevante, creo yo, son dos cosas. Primero, tiene que existir un criterio que sea objetivo. No necesariamente todos van a compartir el criterio. Algunos establecen que la única forma justa de cobrar el impuesto es por el metro cuadrado del terreno donde está, que esa Sí. es mi postura. Otros quieren evaluar la propiedad completa. Puede que ahí no haya acuerdo, pero lo que no puede pasar es, uno, que no haya criterio y dos, que no sea perfectamente conocido por todos los chilenos. Porque si a una persona le suben el impuesto, el avalúo, y eso implica que el impuesto territorial, las contribuciones suben un 20%, hoy día, ¿cómo puede un chileno reclamar? ¿Dónde está con transparencia la forma en cómo se hizo ese reavalúo que terminó haciendo que el contribuyente pagara un 20% más de contribuciones? Entonces, al final, cuando no hay un criterio objetivo conocido por todos, el contribuyente queda en la indefensión más absoluta. Y eso claramente es una vulneración a sus derechos. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos no es solamente
que se elimine el impuesto a la primera vivienda, es decir, la vivienda donde la persona vive, sin importar su edad, sino que además nosotros tenemos que tener claridad respecto de cuáles son los criterios objetivos de los avalúos, de cómo se hace. Y la propuesta que estamos haciendo es la más sencilla de todas, es que se avalúe por el metro cuadrado de tu propiedad y ese metro cuadrado tiene un valor de acuerdo al sector en donde esté. ¿Por qué nosotros proponemos esto? Porque no puede ser que una persona hoy día, porque el Estado no lo está protegiendo, eleve los muros de su casa. Al elevar los muros de su casa, la casa es más segura, entonces vale más, entonces paga más impuestos. O sea, yo por Claro. vivir más seguro tengo que pagar más impuestos. O una persona que en los problemas hoy día que tenemos de natalidad decide tener más hijos, para los cuales agranda la casa y tiene que pagar más impuestos porque le revalúan al alza. Entonces, estamos castigando a la persona que agranda su casa porque quiere tener una familia más grande. Entonces, todo eso es absurdo, de que las personas al final hacen arreglos para vivir mejor, ponen un quincho para poder pasar más tiempo con la familia. O sea, Claro. vamos a castigar cualquier cosa que finalmente sea beneficiosa para la familia y para la sociedad. Eso, en nuestra opinión, es totalmente contraproducente y atenta contra el bien común. Por eso nosotros creemos que los avalúos deben hacerse no respecto de la construcción, sino que deben hacerse respecto al valor del suelo. Diputado, lo conversábamos al principio. Esta fue una propuesta que hizo el Partido Republicano en el segundo proceso constitucional y lo decíamos, no todo Chile Vamos la respaldó. Gran parte de Chile Vamos no la respaldó, de hecho. Así es. Incluso por esa fecha, dos exministros de Hacienda de los gobiernos de Sebastián Piñera, Felipe Larraín e Ignacio Briones, firmaron una carta que muchos otros economistas apoyaron y suscribieron y que mandaron al Mercurio oponiéndose a esta propuesta. La propia Evelyn Matei se opuso a esta propuesta. ¿Cómo se entiende ahora que, o es viable que ella incluya esta propuesta en su programa si en un momento dado se ponía ella? Mira, la explicación es muy sencilla, porque son dos cosas distintas. En un caso, había una norma constitucional que decía que se prohibían los impuestos territoriales, que es una especie de impuesto patrimonial. Sí. Eso significaba que de golpe el impuesto dejaba de aplicarse. Esto generaba un desfinanciamiento de las municipalidades muy brutal, sin posibilidades de buscar compensación. Pero lo más importante es que se prohibía todo tipo de impuesto territorial. Lo que nosotros estamos proponiendo es distinto. Nosotros no estamos prohibiendo todo tipo de impuesto territorial. Nosotros lo que estamos diciendo es que no se deben pagar impuestos para la primera vivienda. Para la primera vivienda. Por ejemplo, ¿en qué caso nosotros creemos que un impuesto territorial es una buena idea y es un buen incentivo? Un ejemplo, si alguien tiene un sitio eriazo, uno sabe perfectamente que hay ciudades en las que hay poco espacio, donde hay déficit de vivienda. Entonces, si una persona tiene un sitio eriazo, lo tiene ahí esperando que se valorice en 20 años para después venderlo, uno dice, ¿sabe qué? Yo a esa persona le voy a cobrar impuesto territorial porque el sitio eriazo está ahí y no está siendo aprovechado. Si usted no quiere pagar el impuesto territorial, venda el sitio. Y ahí alguien va a construir una vivienda, algún centro comercial o lo que fuere, se va a utilizar ese espacio. Segundo ejemplo, nosotros estamos proponiendo que no existan construcciones para la primera vivienda. ¿Qué significa eso? Que para la segunda, para que alguien puede tener en la playa, o para aquellas personas que tienen varios departamentos que arriendan porque es su inversión, ellos sí van a pagar ese impuesto. Entonces, en todos estos casos, todos estos ejemplos son para mostrar que la propuesta que nosotros estamos haciendo es distinta a la propuesta que se hizo en el proceso constitucional. Esta es una propuesta que no desfinancia de ninguna manera a los municipios. Fíjate que como la tenemos planteada, nosotros estábamos haciendo el estudio en una comuna de mi distrito, en La Reina. En La Reina significaría una reducción del ingreso municipal por concepto de contribuciones de un 6%. Un Igual es más. 6%, no de... Sí, pero no es un 100. No, Entonces, no, y no sé. estamos hablando solamente de lo que se recibe por contribuciones. ¿Por qué? Porque para los inmuebles que son comerciales, porque para la segunda vivienda,
se va a seguir pagando ese impuesto. Entonces, hay una diferencia muy grande entre reducir el ingreso municipal por concepto de contribuciones de un 100% y que ya no reciba nada a un 6% de reducción. Que sí, que Diputado, es significativo y hay que buscar las formas de compensar y también tenemos propuestas para compensar. Diputado, yo estuve leyendo y en el me preguntaba qué tanta acogida tuvo esta propuesta en el comando, porque ya algunos han planteado la posibilidad de que, claro, que hay que buscarle acomodo, que a lo mejor para la tercera edad, que hay que ver. Y en realidad la propuesta es muy atractiva si uno la plantea como usted lo ha hecho, en el sentido de que toda primera vivienda, porque en este país no, la minoría tiene una segunda o tercera, o sea, eh, toda primera vivienda no pague contribuciones. Eso es muy atractivo. Pero si le empiezan a poner bajadas a esta propuesta, eh, ya que no sea para todos, que haya un solo, o no sé, a veces que para el segmento más vulnerable de la población, que no sé qué, ahí ya va perdiendo sentido. Entonces, ¿cuánta acogida tiene esto en su comando? Esto ha sido conversado por el comando, la forma en cómo te lo estoy planteando, el hecho de que sea una reducción, perdón, una eliminación para la primera vivienda, no para la segunda, no para los sitios de riazo, no para los inmuebles comerciales, en fin. Lo hemos conversado y hay acuerdo. Ahora, es evidente, Claudia, que un gobierno responsable, que el nuestro va a ser un gobierno responsable, eh, lo que hace es decir, ya, ¿cuál es el norte? Que no paguemos impuestos, que no se paguen impuestos para la primera vivienda. Bien. ¿Qué significa esto en términos de ingresos para las municipalidades? Alrededor del 6%, usando el ejemplo de la reina. Ok, ¿cómo compensamos? Ya, esa es la primera pregunta. Hay ideas sobre la mesa. Por ejemplo, las viviendas que pagan impuesto territorial tienen tramos exentos, que es como de 80 o 90 millones de pesos. Bueno, quizás para las segundas viviendas, las terceras viviendas, que no haya tramo exento. Es una idea, hay que analizarlo. Yo no lo he mirado, ¿ya? Pero un gobierno serio mira esas cosas. Segunda pregunta, ¿se puede hacer todo de una vez o hay que hacerlo de manera gradual? ¿Cómo hacen las cosas los gobiernos responsables? De manera gradual. Entonces, probablemente lo que va a terminar ocurriendo en el gobierno de Belín Matei es que esto se va a aprobar, pero que va a tener una implementación gradual. Se va a partir probablemente primero por los adultos mayores. Luego de algunos años van a entrar todos los demás que pertenezcan, te voy a inventar, a los 2 quintiles de menores Claro. ingresos. Y luego entrarán los demás. Eh, y por lo tanto, el que crea que esto se va a implementar y que el próximo año ya nadie va a pagar contribuciones por la primera vivienda, las políticas públicas serias no se hacen de ese modo, porque lo que uno intenta es no generar perjuicio en otras cosas que es necesario resguardar. Uno no puede, sería absurdo que yo esté feliz porque no pago impuesto territorial y ya no pago el impuesto de mi casa, pero que el municipio me deje la basura afuera o que las calles no estén bien pavimentadas, porque al final resulta que dejamos al municipio desfinanciado. Sería absurdo. Claro. Eh, entonces, estas cosas lo que hay que hacer es, hay una sola forma de hacer las cosas y es hacerlas bien. Y Evelyn Matei, todos sabemos que es una mujer, no solamente es inteligente, sino que además es matea, hace las cosas bien. Y lo importante es que estemos de acuerdo en el norte, en el objetivo, y luego veremos cómo se compensa y con qué gradualidad se implementa. Diputado, yo se lo planteaba porque usted sabe, yo creo, también como yo, que la gente se queda con los titulares. Nunca lee la letra un poco más pequeña, nunca, no, todos creen que va a ser el tiro. Ese es un tema de las campañas, de hecho, que de alguna manera después generan desafección de la gente que votó por tal o cual candidato, porque ellos entienden una cosa de las ofertas de los candidatos la entienden de manera distinta. Sí, Eh, pero a propósito de la responsabilidad que usted decía, eh, entiendo que Evelyn Matei está ya hablando de reformas tributarias, sí. pero reforma tributaria ya dijo algo muy especial, decía, una reforma tributaria para crecer, no para castigar. Eh, y me preguntaba, eh, ¿qué tan importante es para ustedes, por ejemplo, la rebaja del impuesto de primera categoría a un 18%? Eso también debería hacerse y hacerse gradualmente. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, el impuesto de primera categoría en Chile es altísimo. O sea, uno se compara con otros países de la OECD y para los que no están familiarizados con este lenguaje, el impuesto de primera categoría es el impuesto que pagan las empresas, es el impuesto que pagan las personas jurídicas por sus utilidades. Uh -huh. Eh, la verdad es que es demasiado alto.
Y si nosotros lo que queremos es ponernos en un plano que sea competitivo, en donde empresas extranjeras tengan ganas de venir a instalarse a Chile, nosotros tenemos que bajar urgentemente ese impuesto. La lógica de bajar ese impuesto, y por eso para nosotros es tan importante, es que nosotros consideramos que este es un impuesto que está frenando la inversión. Si tú frenas la inversión, lo que estás haciendo es frenar el crecimiento. Entonces, si tú a través de la rebaja de impuestos de primera categoría logra generar más crecimiento, entonces el impuesto en el corto plazo se compensa y en el largo plazo, con mucho, se supera la recaudación que con el impuesto más alto. Que puede parecer una contradicción, pero no lo es. La Comisión Marfan tiene números muy interesantes en este sentido. Los economistas conocen muy bien la curva de Laffer, que básicamente dice que cuando los impuestos hay un punto en que ya cuando son demasiado altos empiezas a recaudar menos porque dañas demasiado la economía. Entonces, rebajar el impuesto de primera categoría no es simplemente una especie de gallito ideológico, de a nosotros nos gustan los impuestos bajos, a los izquierdas les gustan los impuestos altos, sino que hoy día Suena es un una poco a eso. necesidad. Claro, no, es la necesidad imperiosa de volvernos más competitivos frente al mundo, de reactivar la inversión y de apostar por la compensación e incluso mayor recaudación en el futuro a través del crecimiento económico. Hace Diputado, perfecto sentido. para ser un poco de abogado del diablo, efectivamente, usted lo explicaba muy bien lo que es el impuesto de primera categoría, pero ese impuesto en el fondo, o sea, todos los entendidos dicen que Chile casi el 90% o tal vez más son pymes y no grandes empresas. Entonces, eh, bajar el impuesto a las empresas, que son la minoría, un porcentaje muy pequeño, es como bajarle el impuesto a los que más tienen, dirían algunos, y a lo mejor ocuparse menos de las pymes, que son la gran mayoría de empresas en este país y que son las que dan más empleo, dicen además. Bueno, no, lo de que dan más empleo es un mito bien instalado, pero no importa, no vamos a discutir de eso ahora. No es así. Pero no, pero quiero responder de otra manera. Eh, Al final son las mismas personas. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que la mayor cantidad de pymes se transformen en medianas empresas. Y yo quiero que las medianas empresas, la mayor cantidad posible, se transforme en gran empresa. Entonces, cuando uno dice, castiguemos a las grandes empresas, como si ser una gran empresa fuera un pecado, no. Yo aspiro, si quiero que el día de mañana Chile tenga empresas que sean internacionales, que nos llenen de orgullo, que podamos trasladar a todas partes del. Yo quiero que las pymes crezcan. Entonces, cuando yo veo el elefantito del Jumbo en Lima, eso habla bien de nuestro país, no habla mal de nuestro país. Si nosotros lográramos tener 100, 1000, 10.000 empresas de esas en Chile, ¿te darías cuenta cómo sería el empleo en Chile? El nivel de estabilidad económica que tendríamos en Chile, el nivel de inversión que tendríamos en Chile. Entonces, al final, si nosotros tenemos una mirada a largo plazo de que las empresas vayan creciendo, el argumento de que el impuesto beneficia solamente a uno se empieza a perder sentido. Porque yo no quiero tener impuestos tan altos para las grandes empresas que impidan que las medianas logren ser grandes alguna vez. Al revés, yo quiero que las medianas lleguen y quieran ser grandes empresas. Diputado, para lograr eso van a necesitar de ser Evelyn Matei la próxima presidenta de Chile, van a necesitar un Congreso que apañe en el fondo, Sí. porque podría pasar lo mismo que pasa ahora, digamos que la reforma tributaria y muchos de los temas tributarios del gobierno han fracasado porque no tienen el respaldo. Y esto también podría fracasar por falta de respaldo. Así es que ¿cómo esperan? O sea, uno parte de la base que necesitan una Cámara con mayoría, un Senado con mayoría, pero ¿es factible eso, dadas las circunstancias? Bueno, nuestro sector, la derecha, de cuyas ideas yo me siento orgulloso porque sé que son las que generan progreso y mayor bienestar a la ciudadanía, nunca ha tenido mayoría en el Congreso y al mismo tiempo tener la presidencia de la República, nunca. Nosotros hemos llegado a la moneda. Todos los que están viendo esta entrevista vivieron bajo los dos gobiernos del presidente Piñera, pero en el pasado tampoco pudimos tener mayoría en el Congreso. El presidente Piñera no las tuvo nunca, ninguna de las dos cámaras. Hoy ya tenemos la oportunidad de que eso ocurra. Y por lo tanto, este es el minuto indicado para tener desde el gobierno un gobierno que aproveche bien esas mayorías. Y cuando yo digo que aproveche bien esas mayorías, no me refiero solamente a tratar de hacer la mayor cantidad de reformas posible en los lugares
que hoy día tienen problemas en Chile, como el tema salud, el tema seguridad y obviamente el tema crecimiento, sino que esas reformas sean bien hechas. Porque si las reformas quedan mal hechas, el día que la izquierda vuelva al gobierno, que suelen hacerlo con mayoría parlamentaria, las van a echar todas las reformas para atrás. Entonces, cuando solo hagamos una reforma tributaria, tenemos dos opciones, hacerlo bien o hacerlo a lo bestia. Si lo hacemos a lo bestia, por ejemplo, bajamos muy fuerte los impuestos y eso termina afectando de manera grave los ingresos del país, el próximo gobierno de izquierda los va a volver a subir. Si lo hacemos bien, de manera que genere crecimiento, mayor competitividad, mayor inversión, sin que lesione demasiado gravemente, va a lesionar algo y vamos a tener que asumir eso, pero sin que lesione demasiado grave los ingresos del Estado, esa reforma va a perdurar. Y eso vale también para la educación, vale también para la salud, en fin. Entonces, eh, yo tengo la fe, y es mucho más que fe, yo tengo la convicción de que si hacemos las cosas bien vamos a tener mayoría en ambas cámaras. Y Diputado, vamos a tener la presidencia de la República, pero hay que administrar con responsabilidad aquello para que las reformas perduren. Todas las reformas, y con esto cierro esta idea, que se hicieron durante los 80 en Chile, que le dieron una solidez institucional al país gigantesca, se mantuvieron durante los gobiernos de la Concertación justamente porque estaban bien hechas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora también. diputado, a propósito de eso, existe el temor en el fondo en algunas personas de que cuando si llega en la derecha al gobierno va a deshacer todo lo que hizo la izquierda en el gobierno anterior y que ha ido ocurriendo eso de manera permanente hacia atrás y que podría seguir ocurriendo hacia adelante. Y estoy pensando en la reforma de pensiones. ¿Existe alguna posibilidad que si Evelyn Matei llega al gobierno, porque esta preocupación surge a partir de que alguna mención se hizo a propósito de la situación que está generándose a raíz de la guerra en Medio Oriente, que parece que ya paró, pero no sabemos si paró del todo. Entonces, como que a lo mejor los ingresos de Chile van a seguir bajando y a lo mejor no se podría costear la reforma de pensiones. ¿Existe esa posibilidad No. real? A ver, nosotros vamos a revertir muchas cosas que hicieron los gobiernos de izquierda. La respuesta obvia es sí. Todas las, todas las reformas que hizo la presidenta Bachelet en materia de educación terminaron dañando la educación. Eso hay que revertirlo. Haber subido los impuestos daña a la economía. Eso hay que revertirlo. El sistema político fragmentado que tenemos hoy día le hace muy mal a la política y a la capacidad de llegar a buenos acuerdos que la cambian al país. Eso, por supuesto, que hay que revertirlo. ¿Vamos a volver al binominal? No, pero hay que revertir, hay que hacer reformas para revertir las malas reformas que se hicieron durante gobiernos de izquierda que hoy día nos están perjudicando. En el caso particular que tú pones, el del tema de las pensiones, eh, la reforma lo que va a implicar es que Chile va a tener más ahorro, no menos, y por lo tanto eso va a ayudar a que haya más inversión. Y eso va a ayudar a que tengamos una economía más sólida para enfrentar los embates que puedan venir desde afuera, como los efectos de una guerra. Eh, y por lo tanto, nosotros creemos que la reforma a las pensiones que se hizo, que de nuevo es gradual, pero va a tener 6 puntos adicionales de ahorro, termina siendo una buena noticia para las arcas fiscales y no una mala noticia. Y esto yo lo digo con propiedad porque el Consejo Fiscal Autónomo, cuando la reforma estaba ya en los últimos días, la última etapa en el Senado, que era la Comisión de Hacienda, el Consejo Fiscal Autónomo recomendó aprobar la reforma desde la perspectiva que les compete a ellos, que son Claro. las arcas fiscales. Y dijo, esto hay que aprobarlo porque si no la presión sobre la PGU va a ser tan brutal que finalmente va a terminar siendo mucho peor para las arcas fiscales y por lo tanto esta reforma lo que hace es ir por el camino correcto, el aumento de las pensiones a través de la capitalización individual, de más capitalización individual. Eh, Así que en términos fiscales, nosotros, de acuerdo a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, se hizo lo fiscalmente responsable y por lo tanto revertir eso sería un absurdo completo. A propósito de lo que ocurriría en el caso de que Evelyn Matei llegara a la moneda, hasta las últimas encuestas, porque ya a esta altura estamos con el blackout de las Veda. encuestas, veda que se conoce. Eh, entonces no sabemos, pero por lo menos hasta donde quedamos nosotros, eh, José Antonio Cast ya había alcanzado a Evelyn Matei superado por un punto. Eh, ¿Hay alguna preocupación en el comando? ¿Cómo cree usted que se debería enfrentar esta etapa en que José Antonio Caz ha ido como recuperando terreno
en estas últimas semanas. A ver, la campaña de verdad parte la próxima semana, cuando sepamos quiénes son los candidatos los candidatos finales en la papeleta de primera vuelta. Nosotros hoy día sabemos que candidatos de derecha son tres. Está Johannes Kaiser, está José Antonio Castro, nuestra candidata Evelyn Matei. En la izquierda está Marco Enrique Ominami. Entiendo que Harold Mike Nichols va bien con la recolección de firmas. Y entiendo que también Franco Parisi va a ser candidato presidencial. Lo único que falta por dilucidar dentro de ese elenco es si va a ser Carolina Toá o Janet Jara la representante del gobierno. Pero usted está poniendo, perdón que lo interrumpa, Sí, pero está poniendo a Franco Parisi, a Maine Nichols sí. en la izquierda, pero en No, no, verdad no. ellos... Dije Ah, de izquierda a ah, Marco Enrique Ominami, y ya, y el luego resto. están otros Ah, candidatos como Franco perfecto, Parisi, Harold Mike perfecto. Nichols. Y en la izquierda falta por dilucidar si va a ser Carolina Toá o Janet Jara. Bueno, em, ya sabiendo cuál es el elenco, los partidos o las distintas candidaturas se empiezan a desplegar de acuerdo a esa realidad, buscando sus puntos más fuertes y la forma en cómo se va a diferenciar de los otros candidatos. ¿Y cuáles son Nosotros los puntos con, más fuertes de Evelyn Matei? bueno, Evelyn Matei, yo sinceramente creo que es la única persona que puede llevar adelante buenas reformas, lo que hablamos hace un rato respecto a la responsabilidad de tener un gobierno, un parlamento o un congreso a favor, de hacer buenas reformas que perduren en el tiempo. Porque Evelyn Matei es de todas maneras la persona más preparada de cualquiera de estos candidatos, es la persona que tiene más experiencia de cualquiera de estos candidatos, es la persona que tiene mejor equipo que cualquiera de estos candidatos, es una persona que tiene carácter, que tiene fuerza y que por lo tanto tiene la capacidad de sacar estas cosas adelante. Dorothy Pérez nos ha mostrado lo que significa una mujer decidida. Em, y además, creo que ella tiene algo de lo que se habla poco, pero es la más estudiosa, es la más matea, es la que está encima de cada uno de los temas, eh, con, con, con un profesionalismo o con una prolijidad que a veces, bueno, una prolijidad que es brutal. Em, Que es de Evelyn Matei. que es de Evelyn Matei. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es demostrarle a los chilenos que los problemas que hoy día quejan a los chilenos, que son básicamente relacionados con el tema de seguridad, migración, economía y también salud, las listas de espera y qué sé yo, eh, son problemas que hay que resolver con urgencia, pero resolverlos bien. Y yo creo que Evelyn Matei da garantía de eso. Se discute mucho en el mundo político y entiendo que también en los medios de comunicación sea así sobre esta pregunta de si Evelyn Matei debe moverse más a la derecha o debe moverse más a la izquierda. Al final, el sol todos los días sale para la gente de derecha y para la gente de izquierda. Y los problemas que hoy día hay de temor de perder la pega, de ser víctima del crimen organizado, en la macrozona sur de algún acto terrorista, el ver que los servicios no funcionan por el exceso de migración en prácticamente todo el país, las listas de espera, no tienen color político. Esta elección se gana mostrando quién es la persona que va a resolver mejor estos problemas. Y yo no tengo ninguna duda de que durante la campaña vamos a ser capaces de demostrar que esa persona es Evelyn Matei, y que por lo tanto se abre un espacio para un Chile en el que uno pueda vivir más tranquilo. Queremos que los chilenos puedan vivir más tranquilos, sabiendo que las cosas se están haciendo bien, y que el país está progresando y que está avanzando y que uno puede vivir con esperanza de que nuestros hijos van a estar bien y van a estar mejor que nosotros. Diputado, Así que las encuestas diarias o semanales, en algunas Evelyn Matei va a salir arriba, como ocurrió en los últimos 2 años, en otras saldrá abajo. A nosotros lo que nos importa es cómo llegamos al 16 de noviembre y creo que tenemos un buen plan y una buena estrategia para ganar esa elección. diputado, usted tiene, a ver, ¿quién a su juicio esta pregunta se la han hecho a todo el mundo, pero no puedo evitar hacerla porque eh, a ustedes les favorece que gane la primaria Janet Jara. Y incluso, aunque muchos representantes de la derecha han dicho que no es así, hace unos días, ayer tal vez, Pablo Longueira señaló que hay muchos chats en los que se llama a los independientes o a incentivar a los independientes de derecha que vayan a votar por Janet Jara a la primaria. Eh, ¿Usted conoce esos chats? ¿Ha visto alguno? Primera pregunta. Segunda pregunta,
¿es más fácil ganarle a Janet Jara? A ver, voy a la pregunta fácil y corta. ¿Participo en alguno de esos chats? Sí, tengo decenas. O sea, yo soy diputado por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Tengo chats de cientos de personas, quizás de miles, en las 5 comunas. Obviamente que es gente de derecha, gente que ha votado por mí, que me ha apoyado. Y uno lo ve, efectivamente. Uno ve chats en que dice, oye, salgamos a votar por Janet Jara. Yo, para aclarar al tiro mi postura, yo creo que uno no debe ir a votar a la primaria de un candidato por el que no está dispuesto a ir a votar después en primera vuelta. O sea, si usted quiere en primera vuelta votar por Evelyn Matei, o por José Antonio Castro, por Franco Parisi, no vaya a votar a la primaria de izquierda, esa no es su primaria. Creo que yo no voy a hacer ese llamado. Y después, luego del análisis de qué nos conviene o no nos conviene, mira, uno tiene que dividir eso en dos. Claro, hay una cosa que se define que es la obvia, quién va a ser el candidato de izquierda en primera vuelta. Eso se define este domingo. Yo creo que cualquiera que gane, sea Janet Jara o Carolina Toá, no estoy despreciando los otros dos, pero las encuestas indican que debiera ser Janet Jara o Carolina Toá. Cualquiera de las dos va a ser muy difícil de vencer. Primero, va a ser la candidata única. Probablemente en las primeras semanas después de la primaria aparezca primera en las encuestas. Después va a bajar, se va a estabilizar hacia la baja, Claro. pero la candidatura debiera pasar inmediatamente al primer lugar por la novedad, porque acabas de ganar una elección, porque eres la persona de moda, en fin. Entonces, ya se va a poner esa persona al principio, primera en las encuestas. Segundo, hoy día la izquierda está peleando y está desunida, pero el domingo en la noche van a estar todos unidos detrás de una misma candidatura, sea Toá o sea Janet Jara. Tercero, este gobierno ha demostrado que no es muy bueno para prescindir en las elecciones. Yo creo que aquí ha habido intervencionismo en los plebiscitos, en las municipales, en fin. Creo que va a ocurrir lo mismo en estas elecciones presidenciales y con más fuerza todavía porque hay más en juego, con lo cual además vamos a tener un gobierno trabajando activamente por esa candidatura. Y Pero cuarto, el presidente ha Chile llamado a es la un país. presidencia. ¿Cómo? El presidente ha llamado a la presidencia. De la primaria, pues no se quiere pelear con nadie dentro de su coalición, pero una vez que tengan un candidato único van a intervenir con todo, como lo hicieron en la municipal y en los plebiscitos anteriores. Eh, entonces, y en cuarto lugar, nosotros tenemos un país en donde la gran mayoría de las elecciones las ha ganado la izquierda. En muchas ocasiones la izquierda aparece en el suelo, derrotada, dividida, herida, pero en cualquier momento se unen, se levantan y te ganan una elección. Por lo tanto, ¿quién nos conviene, Janet Jara o Toá? En el margen podría ayudar más una que otra, pero en el margen, al final vamos a competir igual contra un rival formidable, muy difícil de vencer. Y el que no quiera ver eso, de verdad está pecando de ingenuidad. Pero hay otra cosa que va a ocurrir el domingo que es menos obvia, que es Bueno, qué tipo de izquierda es la hegemónica, o para ponerlo en otras palabras, ah, cuál va a el ser el alma. estilo del alma de la próxima izquierda. Y créeme que si nosotros ganamos el gobierno, yo preferiría que la elección de este domingo lo hubiese ganado todas, Obvio. porque creo que serían una oposición más patriota, más leal con los chilenos. Nosotros ya vivimos con el presidente Piñera lo que es una oposición antipatriota, que está dispuesta a hacerle daño a los chilenos con tal de hacerle daño también al gobierno y de sacar pequeñas ventajas políticas. Si se impone la izquierda más radical este fin de semana, y esa va a ser la izquierda que va a dominar el escenario político, yo me imagino a una oposición muy fuerte en la calle. Me imagino que va a haber más violencia. Y me imagino que en el Congreso va a haber una oposición mucho más dura e irracional. Entonces, a toda la gente de derecha que cree que es una buena noticia que gane Jara, eh, claro, alguien podría pensar, hay argumentos para lado y lado, pero uno podría pensar ya, con Janet Jara se puede facilitar un poco más la elección presidencial. Eh, pero ¿qué tipo de oposición vamos a tener? ¿Qué tipo de eventos en las calles vamos a tener? Y por lo tanto creo que es mejor dejar que las cosas que tengan que ocurrir ocurran en el sentido de que sea la gente de izquierda la que vaya a esa primaria. Desde nuestra perspectiva, ojalá que vote la menor cantidad de gente posible, de tal manera de que no esté dicha la última palabra sobre cuál es la izquierda hegemónica. Eh, y al candidato que gane de izquierda le vamos a tener que ganar igual, trabajar duro igual, sacarnos la mugre igual y actuar con mucha inteligencia y mucha pasión igual para lograr ganar la elección de noviembre. Diputado, ya casi para liberarlo. Al revés, ¿cómo ve el escenario de la carrera presidencial en la derecha, en su sector? Porque lo ve complicado con José Antonio Kast, y se lo pregunto porque de alguna manera, en algún minuto, él tuvo un perfil muy similar político, solo político.
al de Evelyn Matei. Entonces, a lo mejor si van coincidiendo las propuestas, por ejemplo, en el de las contribuciones, eliminar la contribución de la primera vivienda, qué sé yo, podría irse topando un poco. ¿Lo ven más complejo o menos complejo? A ver, la elección va a ser una elección competitiva. Yo voy a decir esto con mucha humildad, no quiero despreciar a nadie. Yo estoy convencido de que Evelyn Matei va a ganar la elección en noviembre, y que va a llegar a la moneda y vamos a sacar a los que están hoy día en la moneda para afuera y que Evelyn Matei va a ser la presidenta a partir del 11 de marzo. Esa es mi convicción, pero no quiero caer en la soberbia de pensar que la candidatura de izquierda o la candidatura de José Antonio Castro hoy día están derrotadas. Son candidatos competitivos, son buenos candidatos. Va a ser una campaña dura, va a ser una campaña cerrada, y aquí hay que mirar con mucho respeto y sin ningún tipo de menosprecio a los candidatos contra los cuales vamos a competir. Yo creo que ambas candidaturas, la de José Antonio Cast y la de izquierda, van a ser candidaturas muy competitivas y por lo tanto vamos a tener que trabajar con mucha fuerza. Pero tengo la convicción de que los chilenos, cuando empiecen a mirar con atención en el momento en que se empiece a acercar la elección presidencial, van a ver que Evelyn Matei es la que no solamente va a tener las mejores ideas para resolver los problemas de los chilenos, sino que por sus características es la persona, la única persona que va a garantizar de que esos cambios y que esas mejoras se van a poder llevar adelante. Yo estoy confiado, estoy tranquilo, lo que no significa que esté pasivo, estamos muy activos, trabajando muy duro, y creo que nos va a ir muy bien en noviembre. Diputado, se ve una cierta inestabilidad en el comando de Evelyn Matei, lo que genera dudas. Eh, Esto no sé si tiene que ver con las encuestas, si tiene que ver con a lo mejor ajustes que se están realizando, porque justamente ya después del domingo comienza la verdadera carrera presidencial. Eh, pero ¿por qué se ve como esos como temblores, por decirlo, no terremotos, pero temblores en el comando de Evelyn Matei? Mira, las campañas eh, tienen etapas y por lo tanto las estrategias también tienen etapas. Para hacerse cargo de cada una de las realidades que se van desarrollando. Las campañas son muy dinámicas. Yo te di un ejemplo hace un rato, hace 2 minutos atrás, te dije, es probable que la candidatura izquierda que gane a la semana siguiente esté primera en las encuestas. Yo te digo esto porque me estoy adelantando a lo que va a ocurrir. Te dije, el gobierno se va a unir, va a hacer lo posible por ayudar a esa candidatura. O sea, va a tener un gobierno mucho más activo, atacando a Evelyn Matei con mucho más fuerza. Entonces uno se siente que uno dice, ya, vamos a tener un gobierno mucho más activo y atacando mucho más fuerte a Evelyn Matei. ¿Qué hacemos? Si el gobierno ataca a Evelyn Matei a las 11 de la mañana y hay que responderle a las 12 del día, los alcaldes no pueden responder porque estarían faltando a una norma de probidad. Ellos a esa hora están trabajando y no pueden vocerear. Entonces, en esta nueva etapa, lo que se requiere, esto solamente te lo digo a modo de ejemplo, en esta nueva etapa lo que se requiere es voceros a tiempo completo. Entonces, que hoy día estemos cambiando el sistema de voceros, ¿tiene que ver con una crisis? No, no. Tiene que ver con que viene una nueva etapa, que sabemos cómo va a ser, porque tenemos experiencia en esto, y por lo tanto sabemos que en una etapa preliminar, en donde había que hablarle a la gente, en la calle, los alcaldes eh, tenían una vocería local muy importante, que penetra muy fuerte en esos lugares. Hoy día el escenario va a ser distinto, vamos a tener un debate a nivel nacional, en donde vamos a necesitar voceros a tiempo completo. Entonces, los cambios que se van haciendo tienen una explicación. Yo sé que siempre es más sabroso pensar que es por motivo de peleas internas o de crisis terminales. No, las campañas tienen un curso natural y uno tiene Sí, que ir sí, no terminarias adelantándose. necesariamente. Bueno, está bien, pero obviamente que hay cosas que ahí se hacen bien y hay cosas que se hacen mal y que tienen que mejorar. Yo no estoy diciendo que no. Pero los cambios que hemos visto y que vamos a seguir viendo responden a que nosotros tenemos experiencia, sabemos que las campañas tienen distintas etapas y no siempre el mismo equipo es el que sirve para cada etapa de campaña. Y por supuesto que van a venir cambios en 2 meses más y van a haber cambios para la segunda vuelta. Y eso es así, tiene que ser así. Diputado, ha sido un gusto conversar con usted, le quitamos un montón de tiempo, pero ha sido súper interesante y le agradecemos un montón el que haya estado con nosotros en este espacio político, la vereda política de Diario Financiero, que no es el ámbito en general del que se mueve el diario, pero que
es muy entretenido ir un poco de la mano con esta campaña presidencial para llegar a noviembre a la primera vuelta. Así que muchas gracias por haber conversado con Diario Financiero, se lo agradecemos un montón y será hasta otra ocasión. Encantado, Claudia. Al revés. Gracias a ustedes y siempre disponible para lo que necesiten. Que tengan Muchas gracias. un buen resto de semana. Igualmente, muchas gracias. Y nos despedimos de ustedes también, que nos están viendo. Se acabó otra vereda política en Diario Financiero y nos veremos la próxima semana con otro invitado idealmente tan interesante como el presidente de la UDI. Muchas gracias, nos vemos, que estén bien, chao. Muchas gracias, Claudia. Que estés bien, chao. Oiga, ¿y esto cuándo se publica?